están ardiendo. Llamas tremendas atraen a su seno a este triste mundo, a las casas, a los pobres, a los huérfanos. Bienvenidos y bienvenidas a No es más, hoy con un gran poeta de otra latitud, Nazım Hikmet, poeta turco. Nació en el año de 1902 en Salónica. Esta ciudad pertenecía al Imperio Otomano. Ya hoy es la segunda ciudad principal de Grecia. Esta ciudad también es la ciudad de Mustafa Atatürk, es el primer presidente turco. Hablemos un poco de Nazım Hikmet. ¿Quién era Nazım Hikmet? Pues vivió en una familia de corte intelectual. Su madre era pintora, Selye Hanim, y su padre era director de prensa, Hikmet Bey. Es decir, lo acompañó una familia de clase media, pero también de un ambiente intelectual, donde él comienza también a dar sus primeros pasos en las letras a partir de los 13, 14 años. Sin embargo, este corte intelectual pues, se transformó de una manera, diríamos, radical, porque si bien allí había sobre todo en las letras toda una estructura tradicional en la poesía, en las artes, en las ciencias, muy de la herencia persa y de la herencia árabe, Nazım Hikmet logra salirse de ese esquema y logra explorar otro tipo de poesía o otro estilo, un estilo más conversacional, más, si se quiere, prosaico, saliéndose de ese esquema, un esquema y un estilo denominado Aruz, que es esa mezcla de palabras árabes y persas, donde lo conversacional no se daba, es decir, era una métrica, una rima, digamos, mucho más compleja, más estilizada, más esencialista, porque era muy de corte, orientado hacia los temas de los reyes, hacia los temas de la religiosidad, y Nazım logra romper todo ese esquema, y lo hace no solamente con la poesía, sino también con el teatro, con la crónica, con la novela, con el cuento y con las traducciones. Él, a los 18 años más o menos de edad, pues sale hacia Rusia, emigra hacia Rusia, después de formarse, digamos, en su formación, digamos, escolar y de bachillerato, logra formarse en una academia francesa. ¿Sí? Entonces, Nazım Hikmet, además del turco, hablaba francés, y cuando va a Rusia también aprende el idioma ruso, es decir, se movía muy bien en esos tres idiomas, y eso le permitía no solamente el conocimiento de autores, sino explorar también esos contextos y de allí hacer su apuesta poética. Una apuesta poética que, entre otras cosas, podemos decirlo, es una apuesta comprometida con la causa de su pueblo, pero también comprometida con la humanidad entera. Es decir, Nazım Hikmet pone sobre la mesa esa creación poética, pero esa creación poética para que le llegue a la gente del común, para que le llegue al pueblo de una manera renovadora, para que se repiense a sí mismo en esos contextos sociales y en esos contextos autoritarios a través de los cuales viven los pueblos sometidos. Entonces, de ahí, digamos, esa diferencia como tan importante en esa relación con la construcción de su obra. Pero conozcamos en la misma voz de Nazım Hikmet
quién es él. Y antes de leer su poema Autobiografía, que es contundente sobre su vida y su obra, es importante aquí también celebrar a los traductores. A veces encontramos muchas obras, obviamente en español, y nos acercamos a la vida y obra de esos autores en español, es decir, esa lengua que nosotros, a la que estamos, digamos, acostumbrados y con la cual vivimos, soñamos, pensamos, etcétera, etcétera, y a veces no nos preguntamos por el traductor. Se ha corrido mucha tinta debajo del puente sobre la función de la traducción, la originalidad, el acercamiento a una obra, pero aquí yo creo que no nos vamos a enfrascar ni mucho menos en esa discusión, sino que dar un agradecimiento a estos seres que han logrado difundir la cultura por el mundo en esas latitudes y a veces de idiomas que uno no llegará ni siquiera pues, a oler, ¿sí? Necesitaría uno muchas vidas para entender esas geografías, esas costumbres y también ese idioma. Algo así como cuando Borges decía que en su poema Go, que uno escasamente logrará medio entender la forma, pero difícilmente llegará como a esas profundidades. O también cuando Cortázar, en Bestiario, describe y escribe sobre el ajolote cuando vio ese animal tan extraño y dice, hay misterios que no merecemos todavía. Yo creo que también pasa con el idioma. Y la versión que tengo acá en este momento es una traducción de Solimán Salom, donde hace el prólogo y la traducción de una antología en la colección Visor. Entonces vamos a escuchar Autobiografía de Nassim Hikmet. Esta se escribió el 11 de septiembre de 1961, 2 años antes de su muerte. Nací en 1902. Jamás he vuelto a mi ciudad natal. No me gusta volver atrás. A los 3 años, en Halep, ejercí la profesión de nieto de Pachá. A los 19, la de estudiante de la Universidad de Moscú. A los 49, otra vez en Moscú. Y desde los 14 años escribo poesías. Hay hombres que conocen 1000 variedades de hierbas, otros conocen variedades de peces, yo de separaciones. Hay hombres que saben de memoria el nombre de cada estrella, yo el de las nostalgias. He dormido en las cárceles y en los grandes hoteles, he pasado hambre. Casi no existe plato que no haya probado, incluido el de la huelga del hambre. A los 30 años han querido ahorcarme. A los 48 quisieron concederme la medalla de la paz y me la concedieron. A los 36 necesité 6 meses para recorrer 4 metros cuadrados de sombrío hormigón. A los 59, en 18 horas, volé desde Praga a La Habana. En 1951, en un mar, en compañía de un amigo, anduve sobre la muerte. En 1952, con un corazón cascado tendido sobre la espalda, esperé a la muerte más de 4 meses. Fui locamente celoso de las mujeres a las que amé. No le tuve ninguna envidia a nadie, ni siquiera a Charlotte. Engañé a mis mujeres. Nunca hablé mal detrás de mis amigos. He bebido sin llegar nunca a borrachín. Siempre con el sudor de mi frente gané mi dinero. ¡Qué suerte para mí! Sentí vergüenza ajena, mentí por piedad, pero nunca dije mentiras porque sí. He subido en tren, en avión, en coche, la mayoría no lo consigue. He ido a la ópera, la mayoría no consigue ir. A la mezquita, la iglesia, el templo, la sinagoga, los hechiceros. Ni siquiera ha oído hablar de la ópera. Sin embargo, desde los 21 años no voy a muchos de los sitios a donde va la mayoría, pero suelo hacerme leer El Porvenir en los pozos del café. Mis escritos están impresos en 40 idiomas
y prohibidos en mi Turquía, en mi propia lengua. No tengo aún el cáncer, tampoco es obligación padecerlo. Nunca seré primer ministro o cosa parecida, tampoco me gustaría hacerlo. No fui a la guerra, pero tampoco bajé a los refugios en medio de la noche. No me arrastré en las carreteras, huyendo de los aviones que vuelan a ras de tierra. Cerca de los 60 me enamoré. En pocas palabras, amigos míos, aunque esté hoy en Berlín muriendo de nostalgia, puedo afirmar que he vivido como un hombre. En el tiempo que me queda por vivir, ¿qué podrá ocurrirme aún? Chi lo sa. Ahí tenemos esa maravilla de autobiografía. ¿Cómo conocía Nassim Hikmet? Recordemos que eso es la presencia de un amigo en cualquier momento. Y la primera vez que me encontré con la vida y obra de Nassim Hikmet, lo encontré en esos azares de la lectura del magazine del Espectador, donde siempre encontraba uno muchas sorpresas de autores del mundo, de autores nacionales, y siempre era un encuentro. Y un día aparece Nassim Hikmet. Me impresionó no solamente su vida, esa lucha por su pueblo, por la liberación de su pueblo, sino también por su poesía, una poesía muy sencilla. Cuando digo sencilla, lo sencillo en apariencia es lo más complejo, porque uno dice, pues es un verso como muy cercano, ¿quién no podría hacer ese verso? Pero la verdad reviste una complejidad maravillosa, esa sencillez en el ritmo, en los silencios. Y allí me encontré en la muestra de su vida y obra el poema Autobiografía que les acabo de compartir, pero hubo otro que me llamó poderosamente la atención, un poema extraordinario. Para mí, dentro de los poemas que digo yo, por su sencillez y su profundidad, un poema de un erotismo, de un nivel de erotismo altísimo, y a pesar de su sencillez. Entonces yo dije, ¿qué es esta maravilla? Y cuando yo me encuentro estos poemas que me impactan, de una vez los guardo en mi memoria para que no se me vuelen. Porque si bien uno a veces dice que el internet lo resuelve todo, la verdad el internet no lo resuelve todo. Y uno a veces va a buscar como cierta información y por ningún lado aparece ni toda la obra o hay solamente fragmentos. Entonces es mejor guardarlo en la memoria. Este poema dice, como si dijera, te quiero como si comiera el pan salpicándolo de sal, como si levantándome en la noche ardido de fiebre, tomara agua con la boca sobre el grifo. Te quiero como espero la pesada valija de correo, no sé qué contiene ni de quién, lleno de alegría, lleno de nostalgia. Te quiero como si sobrevolase el mar en avión por primera vez. Te quiero como algo que se mueve en mí cuando el crepúsculo desciende sobre Estambul. Poco a poco te quiero como si dijera, alabado sea Dios, estoy vivo. Bueno, hubo también otro momento que refuerza las ganas de buscar más sobre Nassim Hikmet, pero ese segundo momento se los voy a compartir más adelante. Vamos a hablar un poco como de su obra, de sus géneros. Una de las cosas que a uno le inquieta es cómo una persona de estas pone en la mesa de la vida esa juventud, y una juventud comprometida con la lucha de su pueblo, pero a la par con una producción literaria, poética, de varios géneros. Es maravilloso cuando él dice, mi apuesta es la literatura, mi apuesta es la poesía,
Mi apuesta es el canto a la vida, a la alegría, y esto debe de servir o tiene que servir para el pueblo, acercarnos a la mente y al corazón del pueblo. Y se acerca entonces a eso. Esa apuesta la hace a través de la poesía. Obras como Ahí va la tercera, La ciudad que enmudeció, El telegrama que llegó de noche, Cartas a Taranta, Babu, Epopeya de la Guerra de Liberación, Aspectos humanos de mi país, en 4 tomos, Últimos poemas escritos en Turquía, La emigración es peor que la muerte. Eso es algunos de sus títulos de su poesía. En teatro, Ante el fuego, El cráneo, Sarabat, La vaca, El viajero, Leyenda turca, La espada de Damocles, entre otros. Pero también novelas y cuentos, como Hermosa cosa es el vivir, hermano mío, Las manzanas verdes, La nube enamorada, El perro ladra, La caravana pasa, La sangre no habla. Ahí hay pues unos títulos de su obra. Digamos entonces que Gimeth tenía un alma de luchador, aguantó las inaguantables tempestades de la vida, pasó la mayor parte de su vida en la cárcel, 28 años, bueno, más algunas rebajas de penas, pero eso es demasiado para una edad de 61 años, pues prácticamente pues casi la mitad de su vida en exilios y cárceles. Pero fue fiel a lo que creyó justo, aunque estuviese equivocado. Una apuesta con la vida, con la alegría. Y como les decía antes, su estructura renueva el idioma turco a través de una poesía conversacional, yo diría un poco prosaica, alejada de ese purismo, como les decía antes. Y eso que lo diga un novelista y ensayista de la época como Sadri Ertem, de su obra. Hay una voz nueva, la voz de Nassim, entre los cadáveres rimados que repiten las mismas voces en la lengua de los poetas y cuyos ritmos se parecen los unos a los otros. La voz de Nassim, como una trompeta de cobre, truena con la potencia de una apisonadora de 1000 caballos de fuerza. Y no hago literatura al llamar cadáver al ritmo poético de los últimos años. Solamente quiero explicar que las formas orientales del ritmo arús y de la poesía silábica se parecen ya a un cadáver, sin respiración, sin voz. Nassim es poeta y lo es en la técnica, en el gusto, en el alma. Nassim es la expresión de lo nuevo. Sus estrofas no conocen otra regla que no sea la libertad del alma y de la voz. Esta forma no es una anarquía del alma, es una corriente de buen gusto que pasa por el arús y por la forma silábica. Por esta razón, las estrofas de Nassim tienen aliento. Cuando se les roza, no solamente sus letras, hasta sus mismos puntos y comas se convierten en timbres eléctricos que suenan potentes. Nassim realizó en el idioma la tarea que otros artistas no hicieron. Esta tarea podría ser considerada sencilla, sin embargo, dista mucho de serlo. En el idioma, Nassim no ha utilizado para expresar sus ideas los moldes de los teócratas o de los que están fuera de su propia esfera. Las causas que engendran las ideas y las emociones de Nassim son las que constituyen la estructura de su idioma. Nassim es el único poeta que declara la democracia en el idioma. Soy poeta, silbando voy por las calles
y dibujando en las paredes mis poemas en forma de rayos. Bueno, quiero contarles ese segundo momento a través del cual me inspira mucho más Nassim Hikmet y me lleva a un conocimiento más exhaustivo de su obra. Y es que me encuentro un poema sobre la vida y obra de Nassim, escrito por Norberto Codina. Norberto Codina es un poeta que estuvo en el Festival Internacional de Poesía, venía por Cuba, porque es un poeta pues, también nacionalizado en Cuba, pero nació en Venezuela. Tuve la oportunidad de conocer a Norberto Codina, me enamoré de ese poema porque ya tenía una idea de Nassim Hikmet y el poema me encantó, y alguna vez nos reunimos algunos poetas cubanos que vinieron al festival, entre ellos Víctor Rodríguez Núñez, José Pérez Olivares y Norberto Codina, y hicimos pues un ágape, y en ese ágape le di pues la sorpresa a Norberto Codina de que ya había memorizado el poema que él escribió sobre Nassim Hikmet. Y el poema se llama Primera y última noticia de Nassim Hikmet. Ahí se catapultó mucho más para mí ese amor por Nassim Hikmet. Y el poema dice: Nassim Hikmet murió con la espada apoyada contra la puerta. Le conocieron como campesino, pescador, padre. Le conocieron por no tener miedo a la esperanza, por haber grabado en la cárcel de Ankara el nombre de una muchacha, por haber sido capaz de escribir: canario mío, tu delgada presencia es mi latido. Temblar duramente en el alba, y en el alba buscar por Estambul, por Say, Praga, Moscú, en el alba buscar por el mundo el hilo de voz de un pájaro, la voz como un amigo quebrando el corazón, la roja esperanza del hombre. Oh soles y mares y abejas, le fascinaban todas las cosas humanas, todas las calles del pueblo, la pelusilla del melocotón en el cesto, la lluvia que transporta la mirada. Para él nunca cesaría de llover y soñar en Turquía. Lo real era la niebla, lo real era Mehmet, su compañera, su violín, el camino y su partido. Lo real era el dolor de la inmensa humanidad y su angina de pecho. Una mañana tocó el violín contra su corazón, su violín que era un nido de madera y de carne, y su misma Mehmet tocó aquella sencillez: canario mío, tu delgada presencia es mi latido. Al amanecer, de par en par los huesos de su cuerpo, de par en par los 5 sentidos, de par en par el aliento. Nassim Hikmet yacía con la espalda apoyada contra la puerta. He ahí esa belleza. Este poema me llevó entonces a enamorarme mucho más de Nassim, y es bien especial este espacio de No es más, porque permite uno volver sobre estos autores y poder compartirlos con ustedes. Vamos a adentrarnos, a conocer un poco más de Nassim, pero ya no a través de esta vida, digamos, diría tan tortuosa, pero a la vez tan alegre, ¿sí? Y vamos a su poesía hecha desde lo cotidiano, desde los espacios cotidianos, pero también hecha en el exilio y hecha en la cárcel. Se abran los ojos del niño ciego, se salve el muchacho al que mandan fusilar, vuelvan las criaturas a encontrarse las unas con las otras, y se den fiestas, se celebren bodas, que la sed encuentre al agua, el pan a la libertad,
hermano mío, enviadme libros con finales felices. Esos han de realizarse al fin y al cabo. Este país es nuestro, venido al galope desde el Asia lejana y adentrándose en el Mediterráneo como una cabeza de yegua. Este país es nuestro. Los puños ensangrentados, los labios encadenados, los pies descalzos, esta tierra que semeja una alfombra de seda, este infierno, este paraíso es nuestro. Ciérrense las puertas ajenas, no se vuelvan a abrir. Suprimir la esclavitud del hombre hacia el hombre, esta llamada es nuestra. Vivir a solas y libre como un árbol y como un bosque, fraternalmente, esta nostalgia es nuestra. De poemas del exilio, en el sudor y en la sangre. Cantan los albañiles. Edificar no es cantar una canción, es un asunto mucho más difícil. El corazón de los albañiles es una romería, hierve. Sin embargo, la obra no es una romería. Hay en ella lodo y viento y nieve, manos que sangran. Ahí el pan no siempre es tierno, no siempre el café está caliente. A veces falta el azúcar. Todos los hombres ahí no son héroes, los amigos no son siempre fieles. Edificar no es cantar una canción, sin embargo son chicos tenaces los albañiles, y el edificio crece y asalta a los cielos, alto, siempre más alto. Ya en el primer piso han colocado macetas con flores y en sus alas los pájaros traen el sol al balcón del primero. Un corazón palpita en cada ladrillo. El edificio sube y crece. Crece con el sudor y la sangre. Bueno, hay un poema, un penúltimo poema a propósito de la angina de pecho. Nassim Hikmet tenía una angina de pecho y esto lo acompañó durante gran parte de su vida. Y este poema dice: angina de pecho. La mitad de mi corazón está aquí, doctor, pero la otra mitad se encuentra en China, en el ejército que baja hacia el río Amarillo. Cada mañana con el alba, mi corazón es fusilado en Grecia. Y cuando el sueño rinde a los presos, cuando se alejan de la enfermería los pasos últimos, mi corazón se va, doctor. Se va hacia una vieja casa de madera, allá en Estambul. Además, doctor, hace más de 10 años que no tengo nada en mis manos para ofrecer a mis hermanos. Tan solo una manzana, una roja manzana, mi corazón. Por todas estas cosas, doctor, y no por culpa de la arteriosclerosis, ni de la nicotina, ni de la cárcel, tengo esta angina de pecho. Desde mi cama contemplo la noche tras de los barrotes, y a pesar de todos estos muros que me aplastan el pecho, mi corazón palpita con la estrella más remota. Bueno, hay una muestra, un dulce de esta maravillosa obra, de esta poesía. Y quiero invitarlos a que se acerquen a la vida y obra de Nassim Hikmet, que es una poesía muy conversacional, que nos llega directamente al corazón. Y voy a terminar con un fragmento de un poema
que para mí es, digamos, el fragmento de combate. Yo diría que ojalá se escribiera esto en todas las paredes y fuera ese caballito de batalla, ese fragmento poderoso para la defensa de los derechos humanos, para la defensa de una vida más digna, de un bienestar para toda la humanidad. Y dice así Nazim Hikmet: delante de los árboles, los pájaros, los insectos, reclamo los derechos del leopardo a orillas del agua, del grano que estalla, del primer hombre, por eso que se llama vivir. Una apuesta a la defensa de la vida en todas sus manifestaciones. Bueno, no es más. No olviden suscribirse al canal y luego darle clic a la campanita para que les sigan llegando estas notificaciones, para seguir compartiendo con ustedes la vida y obra de estos hombres y mujeres que nos han mantenido vivos a través del arte, la literatura, el pensamiento, la poesía. Muchas gracias.